En este video me gustaría abordar ciertos puntos o ciertos parámetros que quizá no se tocaron en el video de la empresa de Kodak. Esta empresa que sabemos que se mantuvo durante muchísimos años en el sector de todo lo que de todo lo que es el mundo digital, de lo que son las cámaras, ¿no? Ya que pues también a lo largo de los años muchas cámaras digitales llegaron a sobresalir, haciendo que esta empresa Kodak terminara en bancarrota, ¿no? Por ahí del año 2012. Entonces, obviamente aquí, para no meternos obviamente tanto en los temas de qué fue lo que pasó y toda esta información, porque pues obviamente ya se explicó en el video pues esa empresa obviamente sabemos que no se acopló a las necesidades quizá de los clientes en ese entonces, debido a la demanda que existían por parte de otras cámaras digitales que salieron durante los años 2000 en adelante. Y por ahí pues obviamente la empresa no se consolidó a lo mejor de la mejor manera. Pues aquí su principal punto fue que quizá no se adaptó al cambio como muchas empresas lo han hecho, o como muchas empresas quizá no lo hacen porque pues quizá piensan que a lo mejor van a continuar en el mercado, o sea, de la misma forma y generando, por ejemplo, las mismas ventas. Pero pues hay que ver, o sea, hay que ver todos los posibles acontecimientos que pudieran suceder en un futuro, ya que, o sea, tomando el claro ejemplo de esta empresa Kodak, que a lo mejor no se acopló a las tendencias tecnológicas, no se acopló a los cambios, a los avances, a toda esta cuestión que iban necesitando las personas bueno, a lo largo de todos esos años, ¿verdad? Hasta antes del 2012, que como ya lo mencioné ahorita, fue el año en que la empresa quebró, o sea, definitivamente. Y pues por ahí habría que visualizar también otros parámetros, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, obviamente esta empresa pudo pudo meter, por ejemplo, en su empresa, por ejemplo, alguna línea, por ejemplo, de almacenamiento, o sea, de expansión, obviamente, para que algún tipo de innovación, ¿no? en su empresa, para que la empresa se estuviera todavía consolidando en el mercado. Sin embargo, pues o sea, al no hacerlo, pues la empresa decayó, ¿no? O sea, se fue en declive en ventas. Entonces sabemos que en lo personal, pues muchos de los seres humanos no nos acoplamos a lo que es el cambio, tanto en los cambios familiares, en los cambios laborales, escolares, pues todo en general, ¿no? O sea, de manera, hay muchas personas que ya como lo mencionábamos hoy en clase, como se menciona en clase, estamos tan acostumbrados a estar en esta zona de confort nosotros, ya que pues obviamente es una zona en la que para muchos es esta zona que yo la veo más de relajación, de que a lo mejor no concluimos o hacer otras actividades diferentes, ¿verdad? Adaptarnos a diferentes cosas. Y pues obviamente eso fue lo que le pasó a Kodak, ¿no? Por ahí la forma en que yo, digamos, relaciono el video con un ejemplo o con algo que quizá yo experimenté es el tema, por ejemplo, en mi caso, pues obviamente yo no tengo como alguna forma, digamos, en la que yo emprenda algo o en la que yo tenga un negocio, ¿verdad? Pero en el tema, por ejemplo, en algo personal, obviamente el cambio que yo sí he notado en mí y que a lo mejor lo veo, por ejemplo, con la empresa, que pues obviamente que son aspectos a lo mejor muy diferentes, ¿verdad? No son por ahí los mismos, ¿verdad? Pero a lo mejor pues es un ejemplo a lo mejor de la forma en que yo lo relaciono. Es con el tema del ejercicio, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que hago ejercicio muy seguido, por ejemplo, yo viví este cambio cuando entré al tecnológico.
ya que por ejemplo la zona bueno, aquí en Ciudad Victoria yo vivo a las afueras, entonces obviamente anteriormente no entraban lo que era el transporte público, entonces pues obviamente todas las personas nos teníamos que mover en carro, o pues sí, en un carro, o obviamente trasladarnos de un punto a otro porque no había transporte. Entonces cuando yo entro pues al tecnológico, obviamente al principio pues yo estuve batallando mucho, y las primeras semanas a mí lo que se me ocurrió pues fue, dije, ¿sabes de qué? Pues tengo que moverme, o sea, obviamente obviamente para seguir yendo a las clases. Entonces lo que yo hice, o lo que dije, no, pues me resulta un poquito más factible, dije, no, pues o sea, pues voy a utilizar mi bicicleta que en ese entonces tenía y me voy a trasladar a casa de un familiar, y ya de ahí tomo el transporte público y de regreso hago lo mismo. Aquí el problema era que pues obviamente yo hacía muchísimo tiempo, ¿verdad? Yo por ejemplo, obviamente en ese entonces entraba a las 7 de la mañana a la escuela y salía a las 1, 2, 3 de la tarde más o menos. Entonces yo me tenía que despertar desde antes, desde las 4 de la mañana, casi 4:40, 4:30, obviamente para bañarme, para arreglarme y todas estas cuestiones. Y ya posteriormente pues moverme en bicicleta casi a las 5:20 de la mañana. Y ya después tomar el transporte público, llegar a la escuela, tomar las clases y ya en la tarde regresar, y obviamente la misma rutina, ¿no? O sea, todos los días, de lunes a viernes. Entonces, obviamente, pues fue un cambio que yo viví y que me acoplé a él, ¿verdad? Y que ya después por ahí pues se vino lo que fue la pandemia y todo este tipo de cuestiones. Entonces, pues digamos que de una forma u otra, pues a lo mejor, no sé, ¿verdad? A lo mejor a mí eso me benefició un tiempo. Sin embargo, pues obviamente yo como pues siempre he estado acostumbrado a hacer ejercicio, ¿verdad? O sea, en bicicleta, y obviamente en el gimnasio, por ahí estuve unos meses, también salgo a correr de repente y todo este tipo de cuestiones de cosas, digo, todo este tipo de cuestiones de cosas, pero fue un cambio que a lo mejor al principio me costó, ¿verdad? Por el tema de que pues obviamente me despertaba tan temprano, todo el día, el cansancio, y pues sumado a otras cosas, ¿no? O sea, que tenía que hacer pues a lo largo de la semana. Entonces, pues es un tema que al menos, pues digamos que es como la forma en que yo lo relaciono un poquito más con el video, y pues la forma en que uno siempre tiene que adaptarse a las nuevas cosas. Ya que, por ejemplo, si yo no me hubiera acoplado o no me hubiera adaptado a este gran cambio, ¿verdad? Porque obviamente pues yo no tenía carro, ¿verdad? O en ese entonces pues yo sí sabía manejar. Sin embargo, obviamente pues no contaba a lo mejor con los recursos económicos para comprar un vehículo o para trasladarme hasta el tecnológico, y obviamente pues que no fuera tan difícil, ¿no? Entonces, obviamente si yo lo hubiera visto desde otra perspectiva o de otro panorama y hubiera dicho, no, pues sabes que mejor me quedo sin estudiar, o simple y sencillamente me tomo un semestre o me tomo 2 semestres, me pongo a trabajar y veo la manera, o así, pues simplemente busqué soluciones, que es lo que generalmente y desde lo personal a mí siempre me ha gustado, cuando me pasa me pasa algo o tengo un conflicto, pues siempre veo la forma de resolver ese problema, obviamente si teniendo como en mente, o sea, de que obviamente va a haber un cambio desde mi vida, o sea, desde mi perspectiva, pues sí, desde mí, o sea, que digo, ¿sabes qué? Pues obviamente va a haber un cambio grande en mi vida, o en diferentes aspectos que van a pasar una serie de cosas diferentes. Entonces veo obviamente todas las opciones que tengo posibles, y ante esas opciones escojo la mejor, ya que obviamente cuando simplemente no tengo opciones, pues obviamente tomo la que me toca, o sea, la que hay simplemente, y ya veo la forma en cómo efectuarlo. Pero pues sí, esa sería obviamente la experiencia que yo obtuve, o la forma en que pues ahí por ahí yo relaciono más que nada lo que es el video con la empresa Kodak.